Mi nombre es César Darío Buitrago Rincón y quisiera por medio de este video compartir algunas ideas extraídas de un artículo publicado por el Dr. Julio Cabero Almenara, en el cual da unos direccionamientos y unos lineamientos claros con respecto al correcto uso de las TIC como agente mediador y agente motivador dentro de un aula de clases, y asimismo expresar algunas de mis ideas que tengo con respecto a la experiencia propia, basado también en la experiencia que el autor plantea en el artículo. Espero sea de su agrado este video. Posiblemente sí estén interesados en hacer uso de las TIC y de usarlas correctamente dentro de un aula de clase. Lo que me llama la atención es que quizá muchos de ellos no están preparados para afrontar esta nueva era digital. O quizá la pereza los tome, o digamos que de cierta manera el hecho de tener que sentarse frente a un sistema y organizar una clase de una manera no tradicional, quizá les dé un poco de pereza, diría yo. Entonces yo diría que sí están interesados, pero puede ser que o la pereza o la falta de información acerca del uso correcto de las TIC sean los que estén jugando una mala pasada dentro del salón de clase. Bueno, yo diría que uno de los objetivos claros que tienen las TIC es ser un agente motivacional dentro del proceso educativo. Sin embargo, yo diría que hay que dar un poco de tiempo para que el proceso transicional de cambio de perspectiva con respecto al uso de las TIC por parte de los maestros y por parte de los alumnos se dé, ya que de cierta manera es visto por el profesor como algo harto o como algo tedioso de preparación, y por el alumno por el hecho de usar recursos multimedia, por el hecho de usar audios, videos, qué sé yo, incluso procesos en los que ellos mismos tengan que manipular sus celulares. Es visto como algo muy relax y no se le da como la misma importancia a los procesos tradicionales, y es por eso, porque venimos acostumbrados a procesos tradicionales de enseñanza. Sin embargo, yo diría que para que se vuelva motivador el uso de las TIC dentro del aula, requiere de un proceso transicional en el cual va a ser afectado directamente por la frecuencia y por la calidad de los recursos de las TIC que use el docente. Bueno, según el autor, se plantea que estas barreras espaciotemporales entre lo analógico y lo digital se romperán en la medida de que se haga un frecuente uso de los recursos multimedia, de los recursos TIC. Entonces yo diría que la manera correcta de eliminar estas barreras espaciotemporales es haciendo cada vez más uso de todos los recursos que tenemos a la mano con la implementación de las TIC, y en la medida que empecemos a dejar de un lado las clases tradicionales por empezar a trabajar las TIC, yo diría que vamos a romper paradigmas acerca de los espacios analógicos versus los espacios digitales. Entonces la frecuencia va a ser quien se encargue de romper estas barreras. Desde mi perspectiva, yo creo que sí sería posible llegar a cambiar completamente el rol de un profesor tradicional. Sin embargo, también podría afirmar, de acuerdo al artículo, que hay que esperar un cambio generacional de maestros. Es decir, debemos esperar un proceso transicional en el que todos los maestros antiguos, ya sea por jubilación, por retiro, lastimosamente, pero habría que mencionarlo, por enfermedad o por muerte, salgan de su rol de ser mediadores en la enseñanza y den espacio a las nuevas generaciones de maestros. Entonces yo diría que sí se puede dar el cambio de rol, pero habría que esperar el proceso de cambio generacional de maestros, ya que los maestros antiguos muestran cierta resiliencia y muestran cierta apatía hacia la idea de tener un aula totalmente digital. Entonces posiblemente esto pueda tardar, qué sé yo, 5 o 10 años, mientras los profesores antiguos de cierta manera como que dan el relevo a las nuevas generaciones de docentes. Entonces yo diría que sí va a llegar el día en que el aula se convierta todo un mundo de expectativa digital,
y se convierta en cierta manera como un conglomerado de recursos digitales al servicio de la educación, como agentes motivadores dentro del proceso. Sin duda en estos tiempos donde nos vemos enfrentados diariamente al avance tecnológico de una manera abrupta, de una manera que avanza a pasos agigantados, yo diría que el desuso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación sí debiera verse como un problema. Y yo creo que debiera de cierta manera mostrarse desde la perspectiva que las TIC trabajan para la educación. Y no necesariamente que tenemos que trabajar mucho más como docentes para la implementación de las TIC, sino debiera mostrarse a los docentes como una ayuda que va a ser supremamente útil en la manera de digamos que dirigir una clase o en la manera de llevar una clase. Yo diría que el correcto uso de las TIC y los sinnúmero de recursos TIC que tenemos tanto offline como online, yo diría que facilitarían el trabajo docente. Sin embargo, el problema yo diría que ha sido de desinformación. Yo diría que radica en el hecho de que el profesor piense que va a tener que hacer más trabajo, piense que va a tener que dedicar mucho más tiempo a su ya tan agotadora labor. Porque si bien es cierto, la educación y estar en el rol de profesor es un ejercicio bastante agotador, yo diría que se ha mostrado como mucho desde la perspectiva de lo difícil que puede llegar a ser mientras se implementa. Sin embargo, yo diría que es un esfuerzo que en cierta medida vale la pena, pues va a facilitar mucho el proceso de la enseñanza y va a facilitar la comunicación entre mi papel como docente y el papel del estudiante, dado que el estudiante va a tener acceso casi que de continuo a cualquier actividad que se realice dentro de la clase, va a tener acceso incluso en sus ratos libres y va a poder ver las TIC desde una perspectiva de ayuda y no también como lo ve el profesor, desde una perspectiva como de más trabajo, sino por el contrario, va a ser algo motivante para el estudiante porque tras de que ellos están, digamos que continuamente conectados, entonces yo creo que no va a ser difícil entrar un momento, una actividad que sea motivadora para ellos y en cierta medida también va a ser como un aliciente para el profesor saber de que ellos están motivados haciendo las actividades propuestas. Obviamente el profesor debe buscar qué actividades va a hacer y debe buscar la manera correcta de hacer uso de tantos recursos web que tenemos. Posiblemente el no uso de las TIC sí debiéramos verlo como un problema, por lo que dije anteriormente, que el paso agigantado del desarrollo tecnológico es abrumador. Entonces yo diría que desde la parte de la conciencia de nosotros como maestros, sí deberíamos buscar más la formación TIC y deberíamos buscar mucho más como una cercanía a todos esos recursos que podríamos tener a la mano y que sin duda facilitarían a futuro nuestro trabajo. Incluso lo facilitarían a presente. Sin embargo, el problema es más aquí como de perspectiva, como lo mencioné a lo largo del video, y es como ver las TIC como un gran gigante que se aproxima y como un gran gigante que está invadiendo todos los campos de la vida diaria. Sin embargo, yo diría que ese gigante está a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Entonces es más como de perder el miedo y de verlo desde otra perspectiva, ver las TIC como nuestro amigo, como nuestro aliado, como ese recurso que nos va a facilitar enormemente el hecho de dictar una clase y no verlo como aquel gigante que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que vencer para poder programar una clase medianamente aceptable. Yo diría que hay muchos recursos web que están en diferentes niveles y pues digamos que es ya más decisión de nosotros afrontar el nivel al que queremos alcanzar en el uso de las TIC dentro de una aula de clases. Entonces posiblemente habrá muchos recursos que sean bastante avanzados y que requieran una preparación previa, digamos que personal, o una preparación previa tecnológica en herramientas o qué sé yo, en sistemas. Pero hay recursos que son muy sencillos de usar. Entonces yo diría que es más como conciencia de nosotros como docentes y como futuros
formadores de más personas, que debiéramos enfrentar con mayor responsabilidad aquel reto de montarnos en las TIC y de montar las TIC como un agente motivador dentro del aula de clase. Muchas gracias por su atención y espero tengan un buen resto de día.